El día de ayer han publicado Sí, el día de ayer se ha publicado este informe, obviamente. Esta nota informativa, como nota Sí. informativa, pero como informe nosotros ya lo hemos tenido a finales del mes de julio, este control de oficio posterior. Mayor razón como por haber actuado, ¿no? Claro que sí, por eso vamos a dar cuenta hoy un poquito en esto, porque los controles de oficio posterior es una tarea frecuente la Contraloría y nosotros somos escrupulosos, no solamente cumplidores, don Adolfo, sino también colaboradores permanentes con el órgano de control institucional, que es el brazo de la Contraloría, que la tenemos dentro de nuestra entidad. Nosotros inclusive este año le hemos dado, después que la Contraloría le ha quitado a los órganos de control una buena cantidad de plazas, este año hemos contratado desde la Dirección Regional a través del Servicio de Locación personal que naturalmente ellos proponen para que los controles de oficio posterior, los controles concurrentes y toda acción de alerta sea mucho más rápida, porque un órgano de control fortalecido fortalece muchísimo una gestión. Sí, por lo que vemos, estos procesos han sido el año 2024. Correcto, y también ha habido otros que ha sido en nuestra gestión, que se han actuado de manera mucho más pronta, porque la alerta... ya no hemos dejado que el tema se convierta en un control posterior, sino en un control concurrente. Yo pedí, por ejemplo, en Rioja, que hemos tenido también un caso este año, inicio de año, que la acción sea inmediata. Nosotros incluso trasladamos a la Contraloría con nuestro vehículo de la DRE para que puedan estar presentes dentro del proceso CAS, porque un proceso CAS cuando se cae es complejo, porque nuevamente tiene que pasar otros 30 días desde la convocatoria, y a veces las plazas son de emergencia, de coberturar, como el caso de Prevael. Yendo al punto, al caso específico. En el mes de julio, si mal no recuerdo, el 27-28 se recibió este control de oficio posterior, eso lo recibo en mi oficina, y cuando es una acción, digamos, de una sobrevaloración o de algún tipo de acción que es un control por compra de bienes o adquisición de servicios, esto pasa directamente a administración y al área de abastecimiento. Cuando se trata de un tema de control posterior, como en este caso, de convocatoria personal, pasa a administración y esta misma lo pasa a recursos humanos para tomar las acciones que en el mismo control posterior se especifican, ¿no? Y las acciones que se recomiendan, si es la palabra correcta, que se recomienda es ver, digamos, deslindar responsabilidades y lo segundo, tener un plan de acción para que este tipo de casos no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero en este caso, ustedes ya han cumplido con todos esos procedimientos, claro esas cosas. Sí. Pero más allá de eso, de la recomendación, señor director, también ustedes, a través de la Procuraduría, ¿terminan denunciando estos casos o no? Sí, perdóname, para concluir las acciones. Hay 3 acciones que nos pide en este control de oficio posterior. El primero es deslindar responsabilidad, y al deslindar responsabilidad y al haber un tema de dolo, de posible dolo, digo posible porque finalmente me va a tocar a mí firmar las resoluciones, es que habría una sanción. Por lo tanto, yo tampoco puedo expresar una opinión de manera explícita, digamos, ¿no? Lo que voy a informar hoy es el tema de la acción que se está realizando. Lo primero que se ha realizado es, en el deslinde de responsabilidad, se ha determinado que este es un tema penal, también no solamente es un tema administrativo. El falsificar documentos y que nos escuchen todos los servidores públicos. Todos los comités creen en la declaración jurada que finalmente todos firmamos cuando accedemos a un CAS. O sea, no tengo por qué dudar de que un postulante me está diciendo que todos los documentos que ha presentado son documentos verdaderos, ¿no? Son documentos que tienen... Pero sabiendo lo que existe, cómo es nuestro país, sabiendo que es concurrente ese tipo de casos, pues hay que poner un poquito más de énfasis en el análisis de los documentos. Yo le escucho decir que ustedes son muy minuciosos, pero sin embargo, lo que usted dice pone en duda, porque si hubiesen sido minuciosos no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? La comisión, mi querido amigo, tiene 24 horas para revisar documentos, y si a un caso se presentan pues 28, 30, 40 personas, oficiar a una entidad para que me responda si un documento que se presenta como, por ejemplo, experiencia laboral, la entidad en llegar nomás va a pasar 48 horas. Para que una entidad me responda que ese documento es verídico, va a tener que pasar posiblemente 2 semanas. Claro, pero por lo menos se googlea, ¿no? Entonces,
No se puede googlear pues un certificado de trabajo, uno puede googlear y decir este documento es falso. O sea, hay unos protocolos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer las comisiones? Dice la norma que el 20% tenemos que hacer un control de oficio posterior de toda contratación. Debe entenderse que la DRE contrata cada año más de 7.000 personas, ¿no? Y los controles, digamos, se realizan los próximos 3 meses. Ahorita estamos terminando, por ejemplo, el control posterior y vamos a dar cuenta de las contrataciones solamente de la tercera etapa de la contratación de maestros este año, que es un rubro donde también ya se ha detectado y nos vamos a quedar sorprendidos cuando en el mes de septiembre presentemos el informe final de nuestro control, ya no del órgano de control, sino de recursos humanos de cada una de las UGELes, donde tenemos una gran cantidad de contratos en esta tercera etapa, especialmente la tercera etapa, en el que se fragúan documentos, las universidades responden que no son constancias de egresados, porque en esa tercera etapa mayormente postulan personas pues que no tienen título, y que supuestamente están en sexto ciclo, o han concluido, tienen estudios concluidos, y yo he determinado hace 2 meses que se haga el control de todos los expedientes de la tercera etapa en todas las UGELes, ¿no? Para dar cuenta un poquito de qué manera escrupulosa, meticulosa generamos. Este caso del Prevaed se dio en marzo del año pasado, o sea, 5 meses antes que yo llegue a la dirección regional. Por lo tanto, cuando yo llegué no conocía de esta acción o de esta denuncia, porque esto fue a través de una denuncia que llegó al órgano de control, y que ellos tomaron una acción posterior que a nosotros nos comunican este mes de julio. De inmediato, en el plazo que corresponde, hemos hecho la denuncia penal. Este caso está ya en la vía penal. También se ha iniciado el proceso administrativo, que tiene que seguir un proceso adecuado, si no nos van a tumbar también. Si nosotros aceleramos los plazos, los abogados están expeditos desde la parte, digamos, de las personas que a veces contratan sus abogados, naturalmente en todo su derecho. Si nosotros pasamos un plazo, nosotros, algunos quieren de inmediato, digamos, que si alguien está trabajando, se corte el contrato. Y no podemos, en plan de un oficio posterior, de inmediato cortar un contrato, salvo que sea un caso confianza, en la cual sí nosotros determinamos, como en el caso de Bellavista, debe recordar usted, el denunciado era un jefe de recursos humanos que era cargo de confianza del director de la UGEL. Desde la DE nosotros le recomendamos a las 5 de la tarde del mismo día, y ese mismo día dejaron sin efecto el caso confianza mientras se sigue la indagación, ¿no? Y en este informe que se viene a ustedes en septiembre, que señala, ¿hay muchos casos que han encontrado ustedes con documentación falsa? Muchos casos. Pasan de la veintena a nivel de la región que tengo yo información en este momento. ¿Para cuándo ya tienen ustedes en septiembre a inicios, a más tardar debemos estar en la tercera semana de septiembre dando cuenta de este control oficio posterior a la tercera etapa? Porque la primera y segunda etapa pues le corresponde también al ministerio chequear si el título es verdadero. Ahora ya es muy poco probable con la SUNED y todos los controles que hay también de los títulos tecnológicos, pedagógicos, que se ha ido afinando, pero la tercera etapa ha sido, don Adolfo, hay temas, especialmente la contratación de áreas, por ejemplo, como religión, educación artística, educación física, que son áreas mucho formación laboral, donde hay, digamos, temas de diverso tipo, ¿no? Que se contratan a agropecuarios. Pero sería bueno, señor Julca, que este tipo de información nos llegue también a nosotros como una nota de prensa, por ejemplo, para dar a conocer lo que verdaderamente encuentran, y así se pueda, en todo caso, socializar lo que está sucediendo, para que las personas que escuchan por ahí los medios de comunicación tengan un poco más de cuidado y no traten de sorprender con este tipo de actos que son totalmente ilegales, ¿no? Así es, sería bueno trabajar en ese tema también, o sea, como una medida de prevención. Para transparentar también todas estas cosas, ¿no? Primero la anticipación, ¿no? Nosotros en las convocatorias les decimos claramente, y también publicamos el tema de que la documentación que ingresan, puede que alguien se salve, digamos, de un control de oficio posterior cuando hay cantidad de postulantes y la norma solamente nos dice el 20%, y no podemos de repente no abarcan el 100% porque abarcar al 100%, ¿no? Porque hay una enorme cantidad de contrataciones que se hace de manera mensual, cuando hay licencia, bueno, una serie de cosas que nuestros equipos, que son también siempre reducidos, no alcanzan, pero es nuestra política
nuestra línea de acción permanente la legalidad, especialmente de los que van a llegar a trabajar en nuestras escuelas con nuestros niños, ¿no? Imagínate un maestro, ¿qué va a pasar, perdón, cuando ya se conozca este informe en el mes de septiembre, donde ahí está este número más o menos, se rescinde el contrato y qué hacer, señor director, porque ya vamos a entrar en la última fase del periodo escolar 2025? ¿Cómo se va a cubrir esos vacíos? Primero, con la acción inmediata que se tiene que realizar. Una vez encontrado, verificado a través de la entidad que ha emitido una constancia y que determina de que esa constancia no existe en sus archivos o esa experiencia laboral no corresponde, en este caso la ley de la carrera pública sí nos permite, porque es otra, no es la ley de servicio público, sino la ley de la carrera pública docente, nos permite de inmediato tomar la acción de la cesación, de cortar el contrato, porque es un contrato. Si es nombrado, tiene que ir a un proceso. Si es contratado, va a un corte de contrato. Se hace la acción administrativa también para las consecuencias que determine, y se hace la denuncia penal. Esto es lo que corresponde cuando se encuentra alguien en el área de educación, en la parte docente, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿y cómo se cobertura? Naturalmente se cobertura con el que estaba en el cuadro inmediatamente después de la persona. Por ejemplo, si había educación artística. Hay un cuadro ahí de médico, hay un cuadro. En la tercera etapa, las personas se postulan con sus expedientes, se arma un cuadro y en base a ese cuadro se adjudica. Justamente para quedar más arriba en ese cuadro, muchos cometen la torpeza, que no es error, sino es cercano al delito, claro, de fraguar, de inventar, de comprar, de adquirir constancias de capacitación, que a veces son las que menos se puede incluso buscar o determinar si es falso o verdadero, pero lo que sucede es cuando fragúan, por ejemplo, una constancia de egresado. Nosotros notificamos a la universidad nos responde. Felizmente ahora estamos teniendo bastante fluidez, y hay ciertas universidades puntuales, don Adolfo, media conocidas ya, que de esas se toman, por ejemplo, la Universidad La Cantuta, ¿no? Cuando ya vemos una constancia de egresado de La Cantuta, de inmediato ya nuestras comisiones comienzan a sospechar, ¿no? Porque está relacionado al tema de pedagogía, seguramente allá, pues, correcto. Por ese lado, ¿no? Y luego hay institutos de Chiclayo y uno también de Jaén, que han desaparecido actualmente. Entonces se hace mucho más complicado, por ejemplo, que alguien nos responda de esos institutos que ya no están activos, no. Sí. Para verificar si una constancia de egresado o una constancia de notas es legal, es verídica, ¿no? Y eso nos complica, don Adolfo. Bueno. Esperamos nosotros se siga profesionalizando el docente, sigamos teniendo cada vez profesores con título, que se sigue coberturando. Felizmente ya son áreas muy puntuales donde encontramos estas dificultades, y ya le decía yo las áreas que son mucho más sensibles a este tipo, digamos, de acción, educación física, artística, entre otros, ¿no? Hay una situación, ustedes han dicho que termina la denuncia penal y todas estas cosas, pero en el tema netamente de su sector, se hace que estas personas que han fraguado documentos y todas estas cosas, terminen devolviendo lo cobrado, o esa es otra vía que hay que seguir desde el punto de vista judicial? ¿Cómo se maneja esos temas? Mire, no puede devolverse lo cobrado porque las personas han laborado en ese tiempo, y la norma básica del Estado en el tema de trabajo es que trabajo que se hace, y distintamente si finalmente al final se ha determinado que no estaba calificado, es un trabajo que ha realizado, ¿no? Pero finalmente, un tema de devolución de dinero hay cuando alguien, por ejemplo, tiene un contrato fantasma y no se verifica que ha trabajado, o alguien ha trabajado en 2 lugares en el mismo horario, entonces sí califica un tema de devolución. En este caso lo que hay es sanción. Lo que se va a hacer es que si estarían trabajando en una entidad, se va a tener que cortar su vínculo laboral, y tiene que afrontar también el tema penal, que es toda otra vía ya, digamos, que corresponde al Ministerio Público, ¿no? Bueno, es como hacer la invitación, ¿no? A que sigan presentando ese tipo de documentos, porque finalmente no devuelves, ¿no?
cuando chocan con el bolsillo a veces te hace un poco más difícil. Seguramente, pero si bueno, claro, por el tipo legal, bueno, por ahí. Por el marco legal, no creo que las personas que ahorita se han visto involucradas en esto estén diciendo que bueno que he ganado ya un año, porque estos contratos se han terminado, están en una seria complicación, y hacer un llamado especialmente a los jóvenes. Terminemos nuestros estudios, a veces queremos anticiparnos, y por eso a veces yo soy muy limitado en el tema de dar labores a alguien que no ha terminado sus estudios, por ejemplo, porque a veces lo mutilamos, ¿no? Como ya tiene trabajo, deja de estudiar, y después cuando ya viene alguien titulado se ve en la complicación de seguir laborando. Entonces hay una serie de temas anexos a eso. Señor director, ¿y se hace seguimiento de aquellas empresas que venden los certificados, que en época de contratación, por ejemplo, a docentes, auxiliares y toda la contratación que hay en el sector de educación, simplemente te llaman, te ofrecen y te venden y tú los compras? ¿No hay un seguimiento hacia ellos? ¿Se hace una verificación para que esto no esté ocurriendo? ¿Alguna vez se ha sancionado a alguien durante el tiempo que usted está como director regional de educación? Acá en la región San Martín no tengo conocimiento de alguna sanción o de alguna entidad que brinda estas capacitaciones, que a veces no son capacitaciones consistentes o a veces incluso inexistentes. De donde he provenido laboralmente sí se ha tenido, incluso había una entidad que tenía convenio con la misma Dirección Regional de Educación de otra región, que simplemente pagaban el certificado de la constancia y no había una certeza de que realmente se esté haciendo la capacitación, ¿no? Estas entidades ahora están reguladas. Hoy, para tener una capacitación de un diplomado, por ejemplo, tiene que ser validada por una universidad. Pero aún así, en todo lugar se cuecen habas, dicen, ¿no? Las universidades también tienen muchas facultades que generan esta conexión con institutos de capacitación y la capacitación no es consistente, ¿no? Yo he tenido la oportunidad cuando he entrevistado casos, porque me ha tocado muchas veces estar, dice, dominio de Excel avanzado. Entonces, para poder comprobar esa habilidad, porque era necesaria en la acción que finalmente va a desarrollar el trabajador, teníamos una laptop ahí en la mesa, ¿no? Con un pequeño archivo donde se podía verificar si exactamente el postulante manejaba pues por lo menos un intermedio de Excel, ¿no? Ordena una lista de mayor a menor, digamos, en la columna tal, y a veces se paraban tristemente frente a la laptop y no sabían lo que estaban a veces viendo, ¿no? Entonces, naturalmente, ahí mismo podíamos comprobar que no era un Excel avanzado y podíamos en la entrevista finalmente descartar a una persona por más documento que tenga, ¿no? Pero si alguien te dice que tiene 5 años de experiencia laboral y ahí está la constancia, porque hay una comisión, recuerden que no es una sola persona, está incluso el sindicato en estos procesos, verificando expediente por expediente, y naturalmente este tipo ya de documentación, ¿quién va a poner en duda? Nadie puede poner en duda, incluso perfecto. Si uno los tacha por sospecha, la persona puede denunciar a la comisión, ¿no? Entonces todo un tema legal que, bueno, en nuestro país, y creo que todo el mundo tiene estos procesos legales. Perfecto. Señor director, ¿no? La acción así inmediata, don Adolfo, respecto al tema, sí, que fue hace un poco más de un mes, está en proceso y pronto vamos a tener un resultado, porque he pedido prioridad en estos casos que son perfecto, rápidos de determinar, porque la Contraloría ya nos ha dado todo verificado, o sea, acá no hay mucho en realidad. No hay mucho que hacer, hay que hacer, ya, ¿no? Bueno, hay que llamar, tiene que llamarse, pedir su descargo, seguramente pedirán también su descargo oral, sí, y corresponde más o menos entre 30 a 45 días que demoran estos procesos, pero finalmente está en nuestras manos eso, ¿no? Digamos que no tenemos que esperar como el Ministerio Público. Muy bien, señor director, don Edgar Julca Choquiste, gracias por atendernos. Ya en una próxima entrevista estaremos hablando cómo estamos ya en todo este ejercicio del periodo escolar, estamos ya casi entrando a la fase del año, final, ¿no? Así que ya le estaremos llamando para poder hablar sobre ese tema. Sí, solo en un minutito realmente les dejo con 2 temitas ahí para una posterior ampliación. El primero es que tenemos ya los resultados de la evaluación regional de mitad de año, detallado institución por institución, distrito por distrito, provincia por provincia. Se viene la semana de poder socializar estos resultados la siguiente semana con autoridades, con alcaldes, porque tenemos más o menos
85 días para seguir mejorando, y la evaluación de noviembre, del 11 y el 15 de noviembre, nos hay en mejores condiciones de las que nos ha encontrado el año pasado, que hemos mejorado un poquito porque este año queremos dar un salto. El segundo tema es que se está comenzando ya los procesos de licitación. Vamos a construir más de 60 instituciones educativas modulares rurales. Nunca se ha tocado este tema rural, escuelas de techito de calamina y de paredes de tablitas que han hecho las propias comunidades, van a ser cambiadas por instituciones dignas para más de 1,000 estudiantes en las 10 provincias de nuestra región. Se ha comenzado la semana pasada el procedimiento y esperamos a fines de octubre, primeros días de noviembre, estar inaugurando más de 60 que hemos llamado módulos de intervención rápida, los llamados MIR, que se van a ejecutar en 60 días, y esperamos también que el otro año tengamos otro presupuesto similar. Con 3 millones vamos a construir estas 64, me parece, 64 instituciones educativas en toda la región. Y este es un avance grande también para la parte de infraestructura, no solamente el casco urbano, que siempre nos preocupa, ¿no? Las grandes instituciones, sino las pequeñitas, que son más de 1,100 que están en estas condiciones. Perfecto. Muchísimas gracias.